Bueno, bienvenidos a todos. Les agradecemos por estar acá en el Hospital del Cruce en el Día Mundial del Riñón y estar en compañía del doctor Greloni, que es el jefe de nefrología clínica del Hospital Italiano. Y bueno, y él va a darle la bienvenida a todos los que van a presentar los casos. Bueno, gracias Silvia. En realidad yo estoy en este momento más como asesor médico de RAFO, que es el laboratorio que los agradezco en realidad la invitación de poder acompañarlos en una jornada en un día tan importante para los nefrólogos como es el Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón es un día donde nosotros ponemos el ojo y pedimos que la comunidad haga esto para el cuidado de la salud renal. Nosotros vivimos 364 días atrás de la enfermedad renal. En este día pedimos atención especial a lo que es la prevención de enfermedades. Y el lema del Día Mundial del Riñón en esta oportunidad es avanzando en el conocimiento para cerrar la brecha y poder mejorar la salud renal de aquellas personas que tienen más dificultades para poder hacerlo. Estas jornadas, digamos, que hemos de alguna forma diseñado junto con el servicio de nefrología, tanto de pediatría como de adultos del Hospital del Cruce Néstor Kirchner, para mí son muy importantes en el sentido de que vamos a tratar de tocar temas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos desde el punto de vista del laboratorio y se ayudan en aquellas enfermedades renales mediadas por complemento. Se han diseñado dos casos clínicos reales que van a presentar en primera instancia el grupo de pediatría, el doctor Oscar Amoré y la doctora Paula Breso, y en segunda Daniela Bostovitz y Daniel Itulio, invitado del Hospital Argerich, para complementar la discusión a la que luego todos vamos a estar invitados. Agradezco nuevamente la invitación para nosotros y para nosotros es un honor realmente acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias por tener este plantel de profesionales, así que cuando quieran arrancamos. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Paula Beso, soy nefróloga infantil. Estoy representando al grupo pediátrico de nefrología infantil. Vamos a presentar un caso clínico, ¿sí?, de un niño de 17 años, oriundo de Chascomús, que fue derivado a nuestra institución en diciembre del 2019 para evaluación pretrasplante renal pulmonar. Como antecedente, un recién nacido de término, peso adecuado para edad gestacional, con un embarazo controlado, un parto tóxico, sin antecedentes relevantes perinatológicos. Presentó una internación a los 2 años y 6 meses con un síndrome urémico hemolítico, diarrea positiva, y tenía las vacunas completas. El síndrome urémico hemolítico fue en octubre del 2006, que se presentó con diarrea con sangre, se aisló la gigatoxina 2, la tipificación del STEX fue el 0121H19, tuvo una lesión renal aguda severa que requirió terapia de reemplazo renal durante 34 días, inició en primera instancia con diálisis peritoneal y luego se transfirió a hemodiálisis por una colopatía que requirió resección subtotal. Estuvo anémico, pero solamente requirió una transfusión de glóbulos rojos, un compromiso neurológico muy severo, con estatus convulsivo, que requirió asistencia respiratoria mecánica durante 3 días, y obviamente progresó a enfermedad renal crónica con proteinuria, progresando a estadio 4 en el 2019, por eso lo derivan para evaluación precoz. Bueno, el SUB asociado a STEC es una enfermedad endémica en nuestro país, producida por la Escherichia coli enteromorrágica. En nuestro país es el nivel más alto a nivel mundial de la incidencia, ¿no? La incidencia más alta a nivel mundial tenemos, lamentablemente. Es una enfermedad de declaración obligatoria por ley nacional. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años y es la segunda causa de trasplante renal pediátrico. Bueno, este es un diagrama tomado de las guías españolas de nefrología, donde en realidad se diagnostica una MAT por trombocitopenia o disminución de más del 25% de las plaquetas, asociada a hemólisis con LDH aumentada, aptoglobina indetectable, esquistocitos en el frotis y descenso de la hemoglobina, más uno de los siguientes síntomas o signos, síntomas neurológicos, afectación renal y afectación gastrointestinal. Siempre uno lo que hace es tratar de discriminar si es un Adams 13 primeramente y después ver si tiene STEC positivo. Este paciente tuvo STEC positivo, ¿sí? Y uno lo cataloga como un síndrome urémico diarrea positivo, endemopidémico asociado a STEC. En primera instancia se interpretó así.
Cuando empezamos a interrogar sobre antecedentes familiares, la hermana mayor, que actualmente tiene 23 años, había tenido un síndrome urémico hemolítico, diarrea positiva con sangre, condición renal aguda no ligúrica, con índice conservada, a los 3 años. Presentó un hematocrito de 18 con una creatinina máxima de 3,6 y plaquetas de 20.000, con hematuria y proteinuria. No recibió transfusiones, se le indicó eritropoyetina por un tema de la religión. No contamos con datos de la verotoxina, eran los primeros casos quizás que se notificaban y quizás no estaba digitalizado. Tratamos de comunicarnos con el laboratorio del Malbrán y la verdad que no se encontró nada de esta paciente. Y la creatinina al externarse, que fue al 8º día desde su ingreso, fue de 0,65. Esa fue la hermana mayor. Después la hermana, la del medio, y el paciente que estamos contando es el tercero. Cursó una neumonía a los 4 años y el abuelo materno, como antecedente, falleció a los 47 años por una obstrucción intestinal, pero se desconoce el motivo y no tenemos datos de esto, de la internación tampoco. Bueno, como para evaluar un poco por qué pensamos en otra cosa aparte del síndrome urémico asociado a TEC, sino que tenga una predisposición genética, es que en realidad tenía 2 hermanos, tuvieron 2 hermanos que el síndrome urémico hemolítico. Entonces, haciendo unas revisiones y evaluando si podían tener una predisposición genética, muestro este diagrama que me parece muy didáctico, principalmente, no sé si se ve, que dice, si no tiene ninguna predisposición genética, aunque tenga todos los gatillos, ¿sí?, o factores que pueden desencadenar una MAC, no la va a hacer. Y cuando empiezan a tener alguna predisposición, alguna alteración en los genes, leve, severa o moderada, algún gatillo le puede desencadenar. Y acá es un trabajo que está muy lindo, pero más que nada para mostrar esta gráfica que me pareció muy importante, que cualquier gatillo podría gatillar un síndrome urémico hemolítico atípico mediado por complemento. Y acá está el superespectro. Bueno, y hicimos por antecedentes del síndrome urémico familiar, se pidió estudio genético al paciente. Y hallamos una mutación del factor B en heterocigosis de significado clínico inicial. Y bueno, frente a esto dijimos vamos a estudiar a los padres para ver si esto es heredado o es una mutación de novo. La madre se estudió puntualmente la mutación que tenía el hijo y fue detectable, y el padre fue no detectable. La que portaba la mutación era la madre. Estudiamos también a la hermana, que había tenido el síndrome urémico hemolítico y también fue detectable. Bueno, y estas son las alteraciones del complemento en pacientes con SUA. Solamente se encuentran las mutaciones en un 40% de los casos. Y como ven acá en orden de frecuencia, quizás el factor B es el menos frecuente, es uno de los menos frecuentes. Y acá en la era pre-uso de inhibidor del C5, si nos fijamos el factor B, tiene un riesgo del 100% de recurrencia post-trasplante. Y vamos a los planteos diagnósticos, ¿no? Planteos no diagnósticos, sino de cuestiones de qué hacer con este paciente. ¿Hacemos un trasplante comúnmente cadavérico o podemos hacer un trasplante vivo relacionado con el padre que no se halló la mutación? Utilizamos eculizumab previo y posterior. Se halló solamente el complemento del factor B mutado, pero de significado clínico incierto en las 2 hermanas y en la madre. La madre no tuvo ninguna manifestación, tuvo 3 embarazos, ninguna complicación. Pero bueno, estos 2 chicos tuvieron síndrome urémico hemolítico. Uno es TEC certificado y el otro no lo sabemos. Y la hermana, con respecto al embarazo, el puerperio inmediato, asesoramiento genético. Podemos hacer algunas consideraciones antes de empezar con todo esto. Recordemos bien que nosotros es una patología predominante y tenemos que empezar a cambiar un poco el concepto de los nefrólogos infantiles y también los de adultos. Cuando recibimos una patología que es tan frecuente en nuestro país y más teniendo un Escherichia coli positivo, no encerrarnos y no confundirnos porque tenemos mucho riesgo de que el paciente tenga la recaída o que el trasplante ande mal.
Entonces uno empieza a hacer una selección entre la cantidad de pacientes que tienen esto y tratamos de ver si se puede llegar a tener alguna identificación de este tipo de paciente. Este es un paciente que estaba en una edad de tener el urémico político atípico, es una cosa alrededor de 2 años, 2 años y medio, aunque se ha corrido en los últimos años, tenemos un número más grande de urémico político y han cambiado la edad. El distractor fundamental o la guía fundamental acá es la Escherichia coli, pero este paciente tuvo algunos casos muy particulares. Tuvo una combinación de compromiso neurológico severo que requirió asistencia respiratoria mecánica, que eso es un porcentaje bajo de los urémicos políticos en total que requieren ventilación mecánica. Tuvo una colopatía, que la colopatía se ve bastante frecuente, pero tuvo una forma muy severa, la cual llevó a tener que tener una intervención quirúrgica y resección de media porción del colon. Y tuvo una cantidad de días de diálisis que marcan la gravedad de este paciente. Entonces nosotros pensamos que tiene no solamente la Escherichia coli, sino que el paciente ha tenido un número importante de receptores o una repercusión muy significativa, entre los cuales uno tendría que ponerse a pensar si en esos pacientes hay que hacer un tratamiento, tanto en el momento agudo de la patología, como ahora, que después lo vemos 16 años después, cuando estamos previo al trasplante. Entonces, es muy difícil porque las guías internacionales no marcan que haya que tratar a estos pacientes en la etapa aguda, pero hay algunos tratamientos off-label de esto donde se han tratado pacientes con compromiso neurológico severo o con fallo renal prolongado. Si uno debería inhibir el C5 en ese momento, ahora que lo tenemos disponible y bueno, desde hace unos cuantos años está cada vez con más uso de este tipo de pacientes, y después no dejar de recibir una patología frecuente en Argentina con una segunda causa de trasplante en pediatría, dejar de estudiar a estos pacientes. Si nosotros no hubiésemos estudiado a estos pacientes, más teniendo en cuenta no solamente la gravedad, sino la hermana que seguramente que tuvo lo mismo, pero no hizo un cuadro tan severo, hubiésemos cometido seguramente el error de trasplantar a este paciente sin ninguna protección y hubiésemos tenido otro gatillo más que hubiese sido el trasplante, la medicación o lo que sea, y hubiésemos recaído y activado nuevamente una más. O sea que la idea de presentar a este paciente para nosotros es más que nada de tomar conciencia a todos los niveles de estudio de los nefrólogos. Nosotros tenemos que cambiar la cabeza y hacer un clic para tratar de identificar este tipo de paciente que es lo más difícil de todo. Seleccionar pacientes con síndrome urémico político típico, diarrea positivo, los cuales puedan requerir intervención en el momento agudo. Y después no trasplantar a los pacientes sin hacer un estudio genético, porque nos va a cambiar el pronóstico. Y después también nos gustaría hacer el debate de todas estas preguntas que hacemos, que no las tenemos resueltas del todo, y queremos ver qué opinan ustedes de hacer estos distintos planteos con este tipo de pacientes. Qué tipo de donante ponerle, si poner el padre que es el que no tiene nada, ya sabemos que la madre y las hermanas no están disponibles, qué hacer con las hermanas. La hermana de la neumonía es una forma de expresión de alguna afectación genética que tiene que no se quiso estudiar, la otra tuvo una forma leve, la madre pensamos que a pesar de los gatillos no hizo la MAT, la podrá hacer el día de mañana, es una mujer joven. Yo no sé los adultos qué piensan de eso. La madre tuvo 3 chicos, o sea, 3 estímulos importantes y no disparó una MAT. ¿Está en condiciones de ser donante? No lo sabemos. ¿Va a hacer en algún momento alguna activación de esa neuropatía? Esa mujer el día de mañana que haga algo de esto, ¿será plausible hacer un tratamiento con anti-C5? Y después, bueno, la otra cosa importante, la chica que tuvo una expresión leve de su urémico hemolítico, que tiene la causa genética, seguramente se va a embarazar. Eso es otro estímulo más. ¿Qué hacer con todo esto? No sé. Podemos ir opinando, pero desde mi lugar de nefrólogo clínico, sí, podría decir que a mí me resulta curioso que esto sea un espectro, justo tiene un compromiso neurológico severo y una mutación de un factor que se asocia a un desarrollo de síndrome típico. Lo demostraba Paula recién, en términos al background genético y al gatillo, es decir, el PEC sin duda es un gatillo muy importante para desarrollar un síndrome típico, sin necesidad de no tenga genéticamente una predisposición determinada. Si además uno la tiene y sabe que el factor B, a pesar de que son las formas menos frecuentes del síndrome típico reportado,
como mostraba, menos del 2%, por lo cual no hay tanta experiencia. O sea, uno dice, han recidido o se han reproducido en el 100% de los trasplantes. Son tampoco los casos que cuesta un poco tener en cuenta cuál es el significado de esos porcentajes. A veces es una enfermedad de por sí extremadamente poco frecuente. Entonces, yo creo que uno jerarquizaría el dato genético y plantearía, digamos, las dudas en torno a qué hacer con el trasplante. El caso de la hermana también es interesante. Si bien la madre no tuvo frente al embarazo y el porperio, en ese momento suelen aparecer los cuadros sintomáticos típicos más graves, episodios expresados fenotípicamente. Muchas veces los hijos expresan cosas que los padres no. Y realmente uno tendría que tener en cuenta el asesoramiento genético, creo que no estaría de más también. Y por ejemplo, el trasplante preferiría dejarle la palabra a Daniel. Tengo alguna idea respecto de qué es lo que haría, pero preferiría que Daniel, que tiene más experiencia en trasplantes, claro. Bien. Bueno, primero, o sea, el caso realmente, como decís, ¿no? O sea, tiene cosas, o sea, no parece tan... Se puede compromiso renal severo, compromiso neurológico, compromiso intestinal, severo, ¿no? Lo llamativo de que tratándose de una forma severa se lo limitó. Si bien estuvo 32 días sin ningún tratamiento, no se ofrece sin nada, o sea, más que tratamiento de sostén, ya son de otra cosa que le suma mucho a sospechar un fondo de background genético es el antecedente de la hermana. Pero ya te digo, me llama mucho la atención, o sea, esta resolución espontánea propia, sin ningún tratamiento, que ha tenido de una forma tan severa que uno piensa que va a progresar. O sea, el paciente dice que un día y se me lleva esa. Lo otro que te quería preguntar en cuanto a la variante de significancia incierta, si tiene estudios sensibles y si tiene estudios funcionales, porque eso nos ayuda a nosotros mucho. El CIRIS es una base de datos que van comparando y después hacen estudios funcionales de proteína que capaz eso nos ayude un poquito. En este caso, que uno queda con algunas dudas, que tiene que tomar decisiones tan importantes, o sea, es del ministerio, o sea, sacar el mayor jugo posible al estudio genético. Por eso si se vio sílice, o si fueron más allá, si el sílice no arrojó resultados, hay dudas si hicieron estudios funcionales. Sí, lo que es predicción in silico nos dieron de la predicción inicial que no arrojaba, digamos, como una predicción de funcionalidad, y todo lo que es funcional al momento del estudio, en la literatura no encontramos nada, en nosotros en el laboratorio, una función específica de esta variante de mutación, significativa de mutación. Desde el punto de vista bibliográfico, lo que está descrito, digamos, es que en formas dominantes se asociaría la mutación del factor B, digamos, en un mecanismo homocigota a depresión y a inmunodeficiencia severa, que no sería el caso. Y las variantes en heterociosis, que son las de este paciente, sí están descritas, digamos, asociadas a su atípico en la literatura. Pero no puntualmente esta variante que está descrita en términos, digamos, de ciencia clínica. O sea que, como que de los avances que ya hicimos, estamos acotados a... Después, digamos, este gen estaría en cromosoma 6, o sea, no habría relación digamos, cromosomas sexuales, o sea, con la madre. Esta cuestión de cómo se expresó en la hermana, que es una expresión bastante más leve, entre comillas, tiene que ver o no, pero bueno, a priori sí, el planteo nuestro era que jerarquizarla y plantearla como teniendo en cuenta los fenotipos, los distintos actores de la familia y de chicos que estamos en un NI, o sea, seguimos en un NI. Tenemos un paciente con una presentación atípica, pero también es atípico porque, si no me equivoco, el 85% de los pacientes pierden el injerto. En el momento, o sea, de forma aguda, y este tuvo una evolución crónica más parecida al típico, pero es un no podemos definir. Como es un NI, yo no trasplantaría con ninguno que comparta la misma mutación. Bien. Eso es Bien. un axioma, Sí. es categórico, o sea, aunque no sepamos, o sea, todo el que tiene la misma mutación, yo no lo tendría como Yo te total. planteo otra. Sí. Perdón, el padre no está en condiciones de padre física. ¿Lo pondrías al padre a pesar de no tener esta mutación? Si va a la mutación, o sea, los algoritmos, el sistema de estudio, si no comparten la misma mutación, sin ningún problema. Por lo menos el
prescrito, ¿no? O sea, ¿No tenés alguna sospecha que el padre puede llegar a tener algo que ya no está se pueda llegar a estudiado, detectar? está estudiado, sí, bueno, perfecto. O sea, 40%, 50% de las mutaciones no son detectables, pero se van a detectar clínicamente el padre. O sea, no tenemos elemento pesado como para contraindicar la donación del padre. Aparte, vos sabes muy bien lo que es un donante, ¿no? Cuando quiero donar el padre, hay que frenar una donación. Está bien, está bien. Y no tengo elementos contundentes. El padre no presentó clínica ni tiene ninguna mutación. Si el padre tiene una mutación, creo que el estudio que le hicieron para el multigenético le hicieron el exoma. No, El exoma clínico Exoma, dirigido. o sea, Ahora, no el encontraron padre, ningún tipo de estudio del digamos, exoma. O sea, es bastante completo el estudio y no le encontraron ninguna variante siquiera de significado niño. O sea, no encontraron ningún tipo de variante. Que el padre O sea que no estaría descalificado no- como para no tengo donar si elementos estuviese en pesados. condiciones. No lo está. Lo Pero, bueno, concreto no tengo elementos pesados como para Ah, dejar decir para que el no. padre. Para Está decir bien. que no. pero uno Sí. preferiría realmente buscar un cadáver y un no relacionado para este tipo de El pacientes. padre podría, Mira, pero tiene una mutación. o sea, en cuanto al futuro del donante, no tengo muchos problemas. Ahora, lo mismo de siempre, lo que tenemos que pensar es qué posibilidades de recaída tiene el paciente, el costo-beneficio, trasplantarlo con un vivo, que le vas a achicar la lista de espera, que le vas a dar un órgano más óptimo versus la posibilidad de que recurra y que pierda el injerto en corto tiempo. Eso nosotros no lo podemos saber porque tenemos una variante incierta. Es más, lo otro es, ¿le vamos a hacer profilaxis para el trasplante? ¿Y cuánto tiempo de profilaxis le vamos a hacer? Es un NI. Y los médicos generalmente ante el NI nos inclinamos a la peor situación. Sí. Nos inclinamos a la peor situación. Vamos a ver, sí. Uno por criterio común, no tengo lectura de esto, pero bueno, la recurrencia de los BESI, si no llegara a ser tan incierta la variante y fuera patogénica, que hoy por hoy no lo sabemos, y quizás mañana esté en otra clasificación, y estos, si yo no me equivoco, recurren el 70 al 80%, y el 70 al 80%. Y tienen una pérdida de injerto también alta, entre el 70 al 90%, el 80% promedio pierden el injerto. O sea, yo por lo menos, hay una inducción con eculizumab y lo mantendré un tiempo, por lo menos, mientras que uno tenga eventos gatillantes. O sea, la isquemia de reperfusión, los primeros 3 meses del trasplante. Evaluaría el esquema inmunosupresor, ¿sí? ¿Qué variante harías? Mira, si bien, o sea, no critico a quien le ponga tacrolimus. El que le ponga el convencional, o sea, la inducción la pueden hacer como quieran. Sí. Con inhibidor de interleuquinas o con policlonales, no hay ningún inconveniente. Y no critico al que hace un esquema tradicional de corticoides, diclofenolato y TAC, porque el TAC tiene 1% de relación, Sí. pero ¿en qué? En población general, no en esto. ¿No? Pero no critico, es 1% nada más. Pero yo preferiría Velato en esquema donde esté con Velato, ¿sí? Que no hay por lo menos tanta asociación de escritas, siempre y cuando sea esquema positivo. Sí, sea esquema positivo. ¿No considerarías la preferencia en ningún momento de esto? El Iba, posterior, el primer tiempo. ¿Y usted, perdón, cuando edad que tiene fuera de lata? Tiene casi 18. En abril cumple 18. Pero contestá un poquito de las experiencias. Y lo que pasa es que nosotros, o sea, digo, ¿no? Las ventajas del ECU, o sea, todo aquel, generalmente este tipo de mutaciones tienen en promedio un 60% de recurrencia. Los pacientes tratados con ECU, la recurrencia le cae al 6-5% le cae la recurrencia, me deja mucho más seguro. La recurrencia con la féresis, o sea, es mayor en estos pacientes. Puede pisar, sí, y algunos hasta el 40, 20, 40, y aparte lo mantendrías 3-4 meses con la féresis a este paciente, ¿cómo se las programas? ¿Y qué plan? Inicialmente la primera semana trisemanal, cuatrisemanal, y después te mantengo 3 meses con una féresis semanal, cada 15, ¿cuál es el esquema? ¿Qué evidencia Yo no sé hay? cuál es el esquema de esto, pero yo digo, en caso de que uno no tenga disponibilidad de este paciente, sería una variante. Sería para evaluarlo, sí, Para evaluar. sí, porque desde que nos condenamos a que dijimos que el NI es sí, entonces si dijimos que el NI es sí, tenemos que ser coherentes con nuestra decisión. Y alguna conducta tenemos que tomar. La profilaxis preferida de primera línea es el ECO. Por lo menos
durante lo que duran los eventos gatillantes, que serían los primeros 3 a 6 meses. Después se verá. Pero no tengo evidencia. O sea, puede venir uno y decirme que tiene que estar a largo plazo, y yo no puedo discutir eso, pero por lo menos es lo que uno sugiere si quiero ver. Y bueno, como una segunda línea puede pensar la féresis, pero sabiendo muy bien, como dijiste vos, 20 pretende un 40% de recurrencia con aféresis, ¿sí? Y con las complicaciones de la féresis, con la demanda de la féresis, y el paciente soporte tener un catéter. No. El hecho de no ser tan condicionante para alguien que esté escuchando y no tenga la disponibilidad de la medicación, que no se le cierren todos los caminos, pero sabe cuál es la variante. Nosotros sabemos, no tenemos ninguna duda que este paciente va a ir con ECO, que va a tener un índice de recurrencia bajo, lo vamos a conseguir seguramente, lo vamos a tener disponible y todo, pero bueno, que no sea una regla para el que no lo tenga, buscarle alguna otra variante. Es más que nada para que no está. Para nosotros, que aceptamos el NI como un CIBA para nosotros. No critico al que tenga otra opinión, por lo que te dije. ¿Sí? Si bien tiene cosas atípicas, también tuvo cosas típicas, o sea, no perdió el riñón en ese momento. Dentro de las cosas, para que vos tengas una idea, nosotros cuando tenemos 100 pacientes con urémico hemolítico, nosotros sabemos que en pediatría, esto es una diarrea positiva, 50% van a vivir terapia de reemplazo renal. Dentro de esos porcentajes, que ese 50% que vos tenés, la gran mayoría van a estar entre 7 y 14 días. Y un porcentaje menor, que es de ese 50 más o menos un 22%, van a tener más de 14 días que son considerados urémico hemolítico grave. Lo que uno ve prolongado podés tener de más de 14 hasta, a mí me tocó ver hasta de 90 días o 100 días de pacientes donde pasan a crónico y 2 o 3 pacientes de haber visto después de más de 1500 han pasado a la cronicidad. Eso es un número muy bajito de pacientes de este tipo de casos. O sea, no es una cosa común. Pero este chico pagó bastante precio. Quedó crónico de entrada, perdió medio colon, no tuvo un trastorno neurológico, no quedó con un déficit neurológico severo, no sabemos el cognitivo al 100%, pero no parece. Pero bueno, es una variante muy bajita de urémico hemolítico de diarrea positivo en la infancia. Esa es la duda que tenemos nosotros. A ver si ese porcentaje pequeño podemos buscar algún justificativo como para qué. Hacer el tratamiento con el 50 aguda, indicarle estudio genético. O sea, hay que buscar algo para esta selección de pacientes mínimo de poder justificar incluirlo en ese tipo de estudio y tratamiento. Es muy difícil, porque ninguna norma está escrita así en ningún lado te lo van a dar por escrito. Uno tiene que tener la justificación, el aval científico, la justificación legal y para usar la medicación, y con la disponibilidad de tener esta medicación. O sea que es un paciente extremadamente seleccionado para una patología frecuente en Argentina, lamentablemente. Te escuché, acepto y lo tomé en consideración. No, pero lo que yo digo generalmente, lo ve al año, tenés un 30% de días. A los 5 años tenés un 70% de días. El chico dura un poquitito más. Puede ser que esté entre el 15% que tarda más tiempo en ir. ¿Entendés? O sea, uno va balanceando cosas. O sea, no es que esté descartando tu diagnóstico. No. Y además tiene muchísimas cosas típicas. Vos fíjate que coincido en el consumar, ¿me entendés? Hasta inclusive uno se plantea qué inmunosupresión está haciendo. O sea, que ya fue, ya se orientó a esto como si fuera una variante patológica y una mutación de significancia patológica. Pero bueno, te digo algunas cosas que me llaman la atención de esto, ¿no? Nada más, para no estar todos tan homogéneos y tan uniformes. No, está bueno, está buenísimo la visión que tiene, la experiencia que a nosotros nos sirve mucho, porque están viendo al paciente del otro lado. Otra cosa que nosotros tenemos duda, por ejemplo, que vos planteaste, ¿cuál es el tiempo de cómo podemos planificar para decir, bueno, sigo con el ECO, no sigo, 3, 6, un año, todo el trasplante, ¿qué tendríamos para evaluar para el tiempo de tratamiento de ¿qué se te ocurre? Yo lo que sí sé es que cuando vos utilizás el eculizumab de inicio de inclusión como profilaxis, la sobrevida del injerto es mucho mayor que cuando vos lo pones en el momento largo. Lo otro que han escrito es, uno tiene, cuando tiene estos pacientes, tiene 5 posibilidades. O lo dejan diálisis, que queden diálisis, que lo trasplante y no le haga eculizumab, que lo trasplante, que le haga inducción con eculizumab y tenga un tiempo cortito con eculizumab,
que le haga inducción con eculizumab y lo tengo un largo plazo con eculizumab, y la última es le trate solo la recaída. Cuando compararon en un trabajo las 5 posibilidades, vieron que aquellos que le hacían una inducción con eculizumab y lo mantenían un tiempo no mayor de un año con eculizumab, el pronóstico renal era muy parecido a aquellos que se hacía inducción y largo plazo con eculizumab, con menos complicaciones y con menos. Pero en toda una bolsa de un montón de cosas, todas las mutaciones juntas, o sea, es muy difícil sacar un criterio. O sea, si uno diría, bueno, o sea, porque bueno, uno quisiera tener no conoce la mutación y hasta no tener más, y bueno, yo quisiera seguir con el eculizumab hasta que me definan qué tipo de variante tengo. Pero una opción interesante es lo que te dije, llegar al intermedio, hacer una inducción con eculizumab, eso le va a dejar mucho más pronóstico al riñón, y al menos mantenerlo hasta la eliminación de los gatillantes que pueden tener un trasplante, que se ven en los primeros 6 meses, que son isquemia reperfusión, es la iniciación de los inmunosupresores, las infecciones, fundamentalmente virales, y los rechazos. Ese sería el tiempo mínimo. Después más, no te puedo contestar, porque todos los artículos, todo lo que vos leas, terminás y nadie sabe cómo seguir. Y algo peor, no tengo ningún marcador fiable que me diga va a recurrir, porque siquiera en infracción terminal de complemento, el complejo de ataque de membrana, y tromboglobulinas, como dicen algunos, como para seguirlo, todavía es muy confiable. Así que todo es Si el paciente está estable después de 6 meses o un año, prolongar la dosis el intervalo de dosis de eculizumab, ¿sería una variable a considerar o no? Si el paciente está estable. Es que la verdad que yo no sé si la estabilidad marca el subtratamiento. Esa es la duda que tengo yo. Muchos lo proponen, pero la verdad no te puedo contar. Porque eso es subtratar. Sí. No sé, la verdad que no lo sé. Sí, porque algunos plantean, hasta algunos artículos plantean, sí, lo leí, si no, le vas prolongando los días, pero una dosis de 0,01 miligramos kilo día así, y vos tenés la mayor cantidad de días posibles libre. Si el paciente no se reactiva, por ahí podés disminuir la dosis del inmunosupresor o del bloqueante de complemento. Yo te digo, yo he visto gente que se ha leído artículos que hasta 3 meses. Pero el problema es que quizás, y fue exitoso y quizás nunca iba a recurrir, capaz que ni siquiera tenés que hacer cada 3 meses. Ya te digo, no sé si es un tratamiento, es el tratamiento. Sí. No sé si es un tratamiento es la indicación en este caso. Y realmente yo esperaría que tengamos algún marcador o algo fiable como para decir, bueno, si yo pudiera, yo suspendo a los 6 meses, a los 3 meses y después lo voy monitoreando, y si veo algún marcador que me indique de recaída, me sería perfecto. Pero, mientras tanto, creo que nos vamos a tener que manejar cualquier como hacen todos. Yo tengo una posibilidad viable, por eso te dije estas 5 posibilidades de lo que puede hacer un paciente con estos antecedentes, de no trasplantarlo con las distintas posibilidades, porque es el estudio un poquito más grande y ellos no vieron grandes diferencias, por lo menos tratarlo durante igual el seguimiento 5 o 6 años. Sí. Otra es la duda que me queda por ahí, si vos tenés el esquema convencional que hacemos de un trasplante, que fue lo que se pidió para este paciente. Se te reactiva bajo el tratamiento. Tercer mes, cuarto mes, ¿qué variables haces? ¿Haces dosaje de la medicación? ¿Aumentás la dosis? ¿Tratás de buscar? O sea, sí. O sea, el dosaje tenés que hacer. Para los 100, tener el valle necesario que tenga esto, ¿sí? O sea, buscarás resistencia también, para los estudios que corresponden. Si algún gatillante. Sí, eso siempre. Eso siempre. ¿No? Nosotros arrancamos, eso lo vamos a ver en el trasplante, es muy evidente, vamos a tener infección, o sea, calculamos que salimos enseguida, estoy sacando el CNI, si lo tiene, el inhibidor de la carcinogena se está sacando, o sea, veo la infección, pues rechazo, si nada de eso está, igual controlo los niveles valle del ECU, veo si hay resistencia, que tenemos todos, y lo otro que me planteo es que también, generalmente, si es esta mutación, si hay algo más asociado que me esté generando esto, y después te quedan 2 cosas, o aumentar la dosis, o cortar la dosis, o achicar el intervalo de espacio, o asociar referencia. Eso ya va en la experiencia, yo la verdad no tengo experiencia. No sé, por eso digo. Yo tengo experiencia refractarias, o sea, esto ya es más que nada por lectura y son los protocolos que utilizar en estos casos. ¿Y en diálisis hizo algún evento? No está en diálisis. Está inscrito No tuvo ninguna manifestación.
supuestamente le hicieron la fístula, no sé si... Sí, se tuvo hace poco una intervención de confección de la fístula de forma tradicional, no con complicaciones, y clínicamente nuestro paciente en toda su evolución nunca hizo un evento claro de repetir internación. No está en No diálisis. está en diálisis. En esta última etapa. Y es adolescente complicado con la medicación para tomarla, pero Sí, en esta etapa tan avanzada. muy complicado. ¿Qué opinan ustedes de esa mutación así de cinturón cierto en esto cuando tenemos dos pacientes con un hemorrítico, cuando tenemos una hermana con una neumonía que puede ser alguna expresión no frecuente, internado un paciente de 4 años con neumonía severa y todo, que no se quiso estudiar porque la madre consideró que no tenía un hemorrítico, no hay que estudiar? ¿Qué importancia le dan? ¿Qué relevancia le dan a eso? Y sobre todo a las mujeres por el embarazo, que la madre no lo haya tenido. ¿Qué opinas? Esa es la gran duda que me dejaste cuando me dijiste de la hermana que se puede embarazar. Si tiene que hacer, la verdad que había que revisarlo bien si no tiene que hacer profilaxis durante el embarazo de la hermana y en qué momento puede hacerlo. O tiene que hacer alguna profilaxis con la hermana. Yo me pongo del otro lado, veo que la madre tuvo la variable y tuvo 3 embarazos y no tuvo función. Sí, pero vos sabés muy bien que esto penetra. Vos sabés que la mutación, o sea, depende de nuestro gen que hereda, que frena o no a la mutación, la relación que tiene, uno no puede saber. Si tiramos a un niño, usamos como si para preparar a los todos. La hermana le harían. Si tomamos la variante, siguiendo con la coherencia que tomamos esta como una variante patogénica, sería para plantearse, yo no digo que hay que hacer expulsión ni nada, pero sería como para plantearse y revisar bien qué hacer con una hermana que se embaraza. Existe una mutación, tuvo un sur, y un hermano próximo a diario, o trasplantarse. O sea, es como para considerar. ¿Y qué conducta preventiva o qué uno podría hacer con eso? Eso es lo que no te lo puedo contestar porque realmente eso no lo sé. Yo comparto lo que se haría, digamos, si uno se ajusta a los datos firmes, a los datos duros, el paciente tuvo un TEC, el paciente tiene una mutación de la patogenicidad que conocemos, la madre tuvo embarazos y no le pasó nada, y lo de la hermana puede haber sido otra cosa. Datos duros. Pero médicamente uno junta todas esas cosas y si se pone en el peor escenario tenemos que hacer todo lo que señalaba Daniel previamente, que yo concuerdo absolutamente. La duda de por qué este síndrome hemorrágico hemolítico, si fuera atípico, evolucionó no tan mal en tanto tiempo, sigo la diálisis, pero digamos que aparentemente hubiera remitido espontáneamente de una forma grave con compromiso gastroenterológico, tampoco puede actuar. Hay algunos casos que remiten espontáneamente. Este paciente fue transfundido. Una nota de color cuando Elimon Collins en 1925. Durante el primer caso que se conoce de esta enfermedad, con una anemia pleomórfica, deterioro de la función renal, y se termina muriendo en coma, relata en ese artículo también 4 casos anteriores reportados en Nueva York que habían remitido luego de ser transfundidos. Uno le está aportando algunos factores, probablemente. Esto parece haber sido una transfusión de glóbulos rojos concentrados y no de plasma, lo cual pone una serie de dudas. Pero digo, bueno, tal vez algo de eso, en algunos síndromes hemolíticos típicos, también típicos, comillas, que a mí me costó ver, pacientes que fueron transfundidos después no evolucionaron. Si esto es por la misma razón o no, es imposible saber. La hermana no se transfundió por el tema religioso, es más, se hizo proyectina hace 15 años atrás, que es una cosa que estábamos inicialmente empezando con eso. Ellos venían con sus médicos de iglesia, es más, en esa época me costaba conseguir eritropoyetina. Entonces venían con una valija a ver el médico de proyetina, venían los médicos y le daban como diciendo, bueno, te damos esto, y no lo entendían. A mí me complicaste más. Bueno, yo para la hermana, era la novedad de tener años y de ver pacientes así. Si era la hermana, si fuera paciente mía, embarazada, y viene a ver la consulta, y si bien yo no le hubiese hecho profilaxis, consideraría claramente un embarazo de alto riesgo, el parto tendría que ser en algún lugar que si hubiera sido presa, si tiene referencia en ese momento,
Y me gustaría tener disponible el club, a ver cómo resolverlo. Pero sería una anemia un poquito grave Sí, sí. para una paciente. Sí, por eso. Pero ahora, con el testigo de Jehová, la féresis. ¿No? Estamos complicados. Para ver estas con plasma. Sí. Si tuviera un anca, bárbaro, le ponemos albúmina. Creo que con albúmina no hay problema, ¿no? No, no sé, está complicado. Yo te digo, vos fíjate vos como en esa época, a esa chica se le hizo hace 16 años, o 20 años, no era una cosa común, no lo teníamos disponible. El tema religioso nos llevó a eso y nos lleva a la variante de pacientes con el mismo cuadro, hermanos con el mismo cuadro. Es bastante. Se entiende, ¿no? O sea, que si se embaraza, digo, no tengo elementos sociales, pero yo consideré que esto puede ser una mutación de significancia patológica, porque nos definimos por eso, hicimos 100 funcionamientos, nos sentimos en sí, y yo creo que es un embarazo como para controlarlo, y tendría los elementos por si lo recurre. La pelearía y si no tiene respuesta le daría eculizumab. No le daría eculizumab de profilaxis, porque no sé, pero y lo otro no sé, como te dije, no sé cuándo comenzarlo, en qué momento del embarazo, como no sé si recurre, que no sé si tenga que recurrir, con ella sí, al otro no lo trato de entrada, un preventivo pre-trasplante, con ella sí quizás se quedaría si tiene una recurrencia o se pone aquí clínicamente como para tratar. Pero lo haría en un lugar donde inmediatamente tenga la disponibilidad de la féresis. Yo quiero un poquito más allá, contar a los pediatras a ver qué harían con el hijo de alguna de estas chicas. ¿Quedaría genéticamente? Nosotros acá tuvimos un caso el 31 de diciembre, una chica en terapia con MAC, había tenido en la beba, se murió, se murió una chica y puso un posparto. Perdimos la chica, el padre se llevó la nena, la chiquitita, y nos quedamos sin saber nada de la chica, seguramente la chica tenía un genético, y provocó esto, le provocó la MAC posparto y falleció, y quedamos con la duda. ¿Tendríamos que estudiar a la criatura? Esta lo tiene, la hermana lo tiene y la hermana lo tuvo y se lo transmitió a 2 de los 3 chicos. La paciente igual de que no está estudiada genéticamente. No, pero digo, acá tenés una madre que le transmitió a 2/3 de los chicos, por la otra no está estudiada. Estas 2 chicas van a ser madres. El embarazo durante mucho tiempo fue considerado un platillo como una de las manifestaciones. Hoy por hoy, el subparto está calificado como una forma típica de síndrome clínico crítico. Sí. Uno cuando tiene un subparto, uno tiene que pensar que el gatillo es un suerte. Por eso. Eso fue lo mismo que las hipertensiones malignas severas, lo mismo que la recidiva del traslado. Hay situaciones que cada vez uno tiene que pensar más dirigidamente a que es una forma de su atípico y no una más secundaria que por ahí pasa y se... La chica esta que tuvo 19 años. Acá en este diagrama lo dice que el embarazo por sí solo el 70%. No, como dijo él, o sea, vos estudias estudios genéticos de César 3 a los embarazos, a los trasplantes y a la hipertensión maligna. Claro. En cuanto al hijo, yo te diría, estudiamos hijos de estas chicas y te cambia la conducta. O sea, si uno de estos chicos, primero, porque vos no lo vas a tratar hasta que no haga un evento clínico. Suponete que le encontrás la misma mutación. Si yo tengo la misma mutación, yo te digo que este chico lo voy a seguir muy cerca y tengo que saber que cualquier cosa que me haga, que tiene una neumonía severa o una diarrea, que tiene un montón de diarrea en los chicos de cosas, sé que tiene un factor determinante que puede agravarse y puede manifestar la mano. Entonces, te cambia el panorama en el hecho de cuidado, no vas a hacer nada preventivamente. Y vos necesitas eso para que te cambie el panorama. Porque yo este chico, el hijo de una paciente con una mutación, estaría muy atento siempre. Porque en cuanto a los costos, yo no voy a discutir, lo ideal sería tener estudios genéticos, pero bueno, se nos podemos pedir. No. Pero sería lo ideal el estudio genético, porque uno dice, este chico te recurre y no tenés ninguna duda, o sea, no lo vas, o sea, te vas a ir más allá del tratamiento del tipo. Sí. Por el antecedente que tiene familiar, seguramente le vas a hacer si o algo, y mientras tanto pedís el estudio genético y lo confirmás en el momento. ¿Cuál es la diferencia? Tener el estudio genético en la mano y saber que depende de esto, lo vas a monitorear, pero que no tengas el estudio genético por los antecedentes que tiene el chico, lo vas a monitorear igual. Y la conducta que vas a tener, si te recurre, va a ser la misma. Lo vas a feriar a este chico, porque este chico no lo vas a considerar
un sub No. diarrea positivo. Este chico vos lo vas a tratar, ¿me entendés? Un atípico. Entonces, siempre uno hace la pregunta, ¿qué me cambia si yo pido? ¿Qué me cambia en mi conducta? Yo cuando pido estudios es para cambiar conducta. Eso digo, que no le da, no, por ejemplo, no reforzarías más eso de significado incierto, no le darías más peso como para que sea de significado a considerar, el hecho de que se repite, que tenga. Por Pero nada de eso. ¿mi paciente lo va a aportar o la experiencia de otros casos me lo va a aportar que venga de la literatura? Esa es mi duda. ¿Es mi paciente? Yo sumando uno más del fino, ya está. Tiene el hijo, tiene un hermano más, ya está, listo. Es una variante patogénica o tengo que esperar algo de la literatura. Siempre tengo esas dudas difíciles. Difíciles. No, porque yo no sé, por eso no tengo respuesta. No tengo idea. Además, a veces no tengo respuesta. Nos planteamos cosas que vos decís, costo, beneficio, estudio, tenerlo en la mano. No. O sea, sería ideal tenerlo en la mano. Sí, Ese problema son los costos, ¿no? Que es algo que porque nosotros tenemos especialidades, ciencias muy agudas y estamos acostumbrados a pedir los estudios, a decir, podemos definir el momento, y es un vicio, es un cero que tenemos nosotros. Yo no conozco desde un punto sanitarista hasta dónde está también el costo, lo que puede, el costo de la salud, lo que pueda cargar estos estudios que se esté pidiendo, de más o no. Sería fabuloso tenerlo y coincido con vos. Ahora, me parece que no me cambia mucho a mí la conducta que voy a tomar. Yo lo que nosotros nos planteamos el otro día, que si uno hace una selección bien determinada de pacientes de criterio, no sé si pasan a hacer estudios de más. ¿No se podría considerar ese grupo muy pequeño de pacientes que hacen este tipo que es necesario? Tratar de incluir en un estudio necesario, que no sea un costo extra. Porque uno de 100 pacientes capaz que le hace a 0,5 o a menos. Entonces no sé si es costo de mano. La duda mía es esa. Sería para evaluarlo. Sí. Mi tipo de formación no te puedo contestar eso por el tipo de formación que tengo, pero sí, es interesante. Y, nosotros en estos últimos 2 meses, en varios centros hemos visto un número aumentado de índice moléculas. Todos pensamos en la red positiva y todo. Nosotros en 2 meses realizamos 7 pacientes acá, en un hospital pediátrico, en un hospital con pediatría, y teníamos un servicio de NEFU, pero vimos 7 en 2 meses, mucho para nosotros. Vos hablás. Justamente en la entidad donde menos podemos apoyarnos en la bibliografía horaria. Es que no, nosotros tenemos una frecuencia de Zoom típico que excede lo que pasa en todo el mundo. Por lo cual, es esperable que las formas graves también sean más en todos lados. Por ahí, en esta reunión que vamos a tener la semana que viene entre neuropediatras, sería interesante que en cada lugar vayamos viendo cuál es el. Primero definir qué vamos a entender como su neurótico como el tipo grave, digamos. Como dijiste, que puede ser por el tiempo de acción de la disfunción renal, por el compromiso extrarrenal, y de alguna forma pautarlo bien claramente, y que cada grupo estime cuál es la frecuencia de estos pacientes que podemos analizar. Digamos, qué proporción de pacientes merecerían un estudio o un tratamiento diferente. Gustavo, por este tipo, nosotros en Neuropediatras somos bastante pocos, conocemos demasiado. Entonces nosotros llamé a gente de la Austral, a gente de la italiana, todos que dicen, sí, che, tenemos un número alto en este mismo periodo. Entonces, yo me acuerdo en el 2009 que tuvimos como 600 casos, vamos a ver 70 en un año. Entonces es un número muy alto. Pero ahora en 2 meses, ver 7, en centros grandes, que también tengan mucho, ahora nosotros teníamos 8, Marta tiene mucho legal, o sea, tenemos mucho, lo que tenemos, mucho grave, no sé si es el sesgo de la selección de que estamos en un hospital de tranquilidad y vienen todos los graves acá. Pero ¿hay algún trabajo colaborativo que hayan desarrollado desde la SAP para mostrar la frecuencia de síndrome típicos graves? No, se registran por año. Digo, tener biológicamente un dato en este país sería de mucho valor, me parece. Y es algo relativamente sencillo de buscar. Porque mirar para atrás, los pacientes que no tuvieron un tipo de compromiso, los días de diálisis, eso sale más o menos rápido. Sí, está bastante estudiado el registro de todos los pacientes anualmente y en la selección del tipo de pacientes, pero hay periodos, el término político, y en Argentina tiene rebrote. El periodo en 2009 un montón, en el 6 de vuelta. Ahora yo no sé si este año, no sé si han bajado los controles reumatológicos, los controles de agua, la verdad es que no sé, pero hemos tenido un número importante en un periodo corto de tiempo y varios centros tuvieron lo mismo. Y la otra variante que tenemos nosotros, por ejemplo, tuvimos 2 chicos de 8 años. Ustedes no es nosotros no veíamos chicos de 8 años.
20 años atrás eran chicos de 12, 13 meses, después eran chicos de 2 años, 2 años y medio, y ahora de los 7 que tuvimos, 2 tienen 8 años. Con tipo de diálisis, con severa, con colopatía, o sea, tenés la variable, se va ampliando en edad, gravedad y número. Es una cosa para considerar. Pero bueno, son cosas que nos van pasando y está bueno ver, contar lo que nos pasa y ver cómo lo ven ustedes, porque nosotros después lo perdemos, los chicos estos, ¿ustedes trasplantan mucho urémico político o es muy poco lo que ven de adultos? No, lo que más vemos típico, vemos. Lo que nosotros no tenemos es trasplantados en su atípico. Ningún recurrente trasplantado. Muchos típicos, pero en edad adulta. En edad adulta, no desarrollados, o sea, típicos que en adulto. evolucionaron este paciente. Este paciente que tuvo la transición estuvo a adulta. los 3 años. El clásico paciente es el paciente que hace el episodio de los 3 años, estuvo en DP 2 o 3 semanas, ¿sí? Salió de DP, salió con función renal normal, con alguna proteinuria subnefrótica subyacente y que te viene a los 30, 26, de los 26 a los 35 años, que es el paciente típico para trasplantar. Decía urémico político que llegan a esos El desarrollar el adulto aún en Argentina es casi excepcional, por 40 años, y digamos, 2 pacientes, yo tengo que decir, fueron claramente, con todas las manifestaciones clínicas que he demostrado, con todas las cosas, 2 pacientes, 18 y otro de 35 de años, relativamente jóvenes, pero es infrecuente. Pero bueno, hay distintos brotes en todo el mundo, en distintas cepas, donde en adultos es una forma, digamos, que se puede presentar. Los pacientes, Los dos que conozco los presentó, me presentaste una vez y me llamó mucho la atención, ¿no? esos pacientes ustedes de rutina no le hacen que se trasplanta. Realmente se trasplanta. Por eso me parece interesante siempre recabar en la historia cómo fue la presentación, porque si este paciente no se hubiera hecho el genético y uno lo cataloga como un subtípico y no interroga antecedentes familiares y cómo fue la presentación, probablemente sigue el curso, llega a diálisis, se trasplanta y tal vez uno en la evaluación considera un donante vivo. Si no hubiera habido un test genético en la historia que la contaron ustedes, en ese caso sí la recurrencia podría ser. Piensen que están viendo ustedes de 100 urémicos políticos, menos de 10. Esto digo así, la mayoría de estos pacientes no se estudian. Y el diagnóstico lo haces ante la posibilidad de una recurrencia, ahí entras a sospecharlo, cuando el paciente tiene una recurrencia. Mira, ahora nos pasó con un chiquito que tenemos internado en la guardia, Fabián, un chiquito que sucedió que tuvo un subtípico, el primer trasplante no tuvo ningún problema y ahora empezó con convulsiones en el segundo trasplante, las plaquetas un poquito bajas, que le pedí que le dé, quiero decir, a ver, el chico se estuvo trasplantado, tuvo un subtípico, la verdad es que nunca lo pidió, genético no tenés, y ahora te estás planteando, che, no tendremos un adicto, o sea, la recurrencia en el segundo es más que el trasplante. Sí, de todo. La congérula, de todo. Sí, bueno. Y bueno, ya lo vi el neurólogo, ¿entendés? Tuvo las convulsiones, que empezás pensando primero que será la hipocalcemia, que yo empezás después a sacar cao y decir, che, antes que esto. Silvia, ¿cuándo llega la evolución del segundo trasplante? Desde enero, ¿no? ¿Y en el riñón nada? Y el riñón tiene hematuria y la alteración de la función. ¿Y la biopsia? Y la biopsia. No, tiene nada. Qué raro, ¿no? Que haya una recurrencia, porque realmente vos ves, las recurrencias son locales y sistémicas, locales y con riñón, pero es muy raro una sistémica sin riñón, ¿no? No tiene biopsia ahora en este episodio, No. pero tiene de hace 2 semanas. Porque ahora está en el REN, son las convulsiones que está en el REN, entonces vos decís, bueno, Tuvo ahora antecedentes de competencia del sistema nervioso, realmente así. no, cuando El tuvo primer CSU, sí tuvo. ¿Cuál es el contexto del estudio? No. Uno puede ir a la otra rama de las PTT y de las 3. Lo que pasa es que yo, como por ejemplo, lo digo como ejemplo, digamos, Sí, ese chico fue algo pretrasplante, la verdad es que nada nos hacía sospechar porque era todo típico, pero después te pasa que vos lo trasplantás, nunca ninguno de nosotros se nos ocurrió hacerle algún estudio genético, y ahora te pasa en el trasplante posterior, ¿entendés? Que vos ahí te empezás a hacer el interrogante y decís, che, pero yo qué estoy viendo. ¿Y qué cantidad de plaquetas tiene? No sé, hoy. ¿Pero muy baja? No. Lo que pasa es que el trasplante te confunde mucho, la sepsis es plaquetopenia, la inmunoproteína La plaquetopenia, ¿sí? ¿Le pusiste algún antibiótico? Sí, pero bueno, no es lo mismo 10.000 que...
ponele el INE, vas a ver un INE Solide, es una cosa, es tan difícil evaluarlo. Con varias cosas Si que vos son entras amigas. por plaquetopenia en el trasplante, estás... No, el problema de la Sí, sí. plaquetopenia severa, Sí, quizás sí, para sí. como Pero- tiene un compromiso neurológico severo, como dijo Alejo. Nosotros tenemos muchos trasplantados sépticos que están en 60.000 plaquetas, 40.000, inclusive algunos han requerido transfusiones de plaquetas. O sea, sin tener nada. ¿Alguna otra cosa más de esto? La idea también es que, a ver, creo que la base fue mostrar un humolítico con... Me quedaron bien expuestas las dudas, Carla. ¿Alguien, fíjate si hay alguna pregunta en el chat allá? ¿Alguna otra consideración les parece a ustedes? ¿Parece? No. Preguntaba si alguien quiere... Igual no soy yo. Ponele, preguntale si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere algo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Los que están en forma virtual. Yo sí tengo una respuesta. ¿No? Preguntá. No sé si está habilitado. ¿Quedó alguna diapo más? ¿No? No. ninguna pregunta. No, por eso digo. Bueno, pasamos al segundo caso. Bueno, apasionante el tema de las enfermedades de la vascularidad particularmente, pero ahora tenemos el glomérulo y el complemento, a ver qué nos pueden decir Daniela. Sí, sí. Bueno, vamos con la segunda parte. Mi nombre es Daniela Wojtovich, yo soy de nefrología de adultos, acá del equipo de nefrología trasplante renal del hospital. Y en este caso vamos a presentar un paciente que es interesante la transición que hace desde niño a adulto y en distintas etapas de la nefrología, desde el pretrasplante, de diálisis, el primer trasplante y ahora en evaluación para el segundo trasplante. Así que vamos a hacer una presentación en conjunto con el doctor Daniel Iturio, como ya lo presentaron previamente en el Hospital Argentinos. Bueno, este es un paciente que actualmente tiene 26 años y que nosotros acá en el hospital lo conocemos en noviembre del 2019 para evaluación pretrasplante renal de un segundo trasplante. El paciente tiene como antecedentes personales que durante el embarazo su madre tuvo una rubiola y el paciente nació con una rubiola congénita, con lo cual le conllevó una hipoacusia, y que su enfermedad nefrológica en realidad comienza al primer mes de vida, cuando por una mala progresión de peso tiene una internación en el hospital Elizalde por una sepsis por foco urinario, durante la cual desarrolla insuficiencia renal aguda y episodios de convulsiones. Todo esto es los datos que tenemos de la historia clínica que nos permitió el paciente en la evaluación para el trasplante. Durante esa internación no requirió diálisis, fue una insuficiencia renal aguda que se autolimitó en la sepsis, pero que luego al segundo mes de vida progresó con un síndrome nefrótico donde volvió a tener caída del filtrado glomerular, con lo cual en este contexto le hacen una biopsia renal. Podemos observar lo que fue su primera biopsia. Algo interesante para destacar de esta primera biopsia es que es del año 95, en la cual, si leemos la descripción, lo llamativo es que era una biopsia con un incremento celular y de la matriz mesangial, y en el cual se hizo inmunofluorescencia, y lo que destaca es la marcación de C3, 3 cruces, tanto en el, digamos, mesangial difuso y parietal segmentario. En este momento todavía esta patología como tal no existía, pero ya con esta descripción de esta biopsia y esta inmunofluorescencia, sabemos que hoy por hoy estamos hablando de una glomerulopatía por C3. Con estos resultados, en ese momento se le hizo un tratamiento con corticoides por 3 meses. No tenemos datos de qué valor de proteinuria tenía en ese momento, pero sí sabemos que el paciente quedó con algún grado de insuficiencia renal crónica y que comenzó seguimiento nefrológico y de sostén para su enfermedad renal crónica. Del año 95, donde el paciente tenía apenas 2 meses, continuó en seguimiento en el Hospital Elizalde hasta que en julio del 2004
esta enfermedad renal crónica progresó y se deriva al Hospital Garrahan para iniciar diálisis e iniciar estudios para el trasplante renal. Durante el 2004, donde todavía no estaba en diálisis, se intenta confeccionar en 2 oportunidades accesos venosos para diálisis, 2 fístulas, las cuales tienen falla primaria, y le confeccionan una prótesis, hasta que en el año 2005 sí logra iniciar diálisis por esta prótesis femoral derecha. Concomitantemente comienza con los estudios pretrasplante renal, los cuales no encuentran ninguna contraindicación, e ingresa en lista de espera, lo cual le permite en marzo del año 2005, cuando el paciente tenía 10 años de edad, recibir su primer trasplante con un donante cadavérico, una ablación multiorgánica, un donante óptimo de 13 años, una muerte por un traumatismo encefalocraniano. Tenía una buena compatibilidad con un mismatch 101, el tiempo de isquemia sí fue prolongado, 30 horas 45 minutos, se realizó una inmunosupresión de inducción con timoglobulina, luego mantuvo ciclosporina, micofenolato y corticoides. Los datos que tenemos de ese trasplante, la cirugía no tuvo complicaciones, el injerto funcionó inmediatamente con diuresis inmediata en quirófano, y con una buena función del injerto en el post-trasplante sin necesidad de diálisis. Un mes después del trasplante tiene una primera infección viral por citomégalo que realiza tratamiento con ganciclovir por 14 días. Luego, unos meses después, tiene otra infección por una gastroenteritis aguda que lo lleva a una internación, pero que luego de eso mantiene una función del injerto estable, y los datos que tenemos de la historia clínica es que mantenía una creatinina de 1,6 miligramos de decilitro. Sí recurrieron ciertos cuadros de vía aérea superior, que de hecho llevó a que unos años después, en julio del 2009, el paciente requiere realizarse una amidalectomía bilateral, en la cual en la biopsia lo que encuentran es una lesión sugerente de una PTLD, de un síndrome linfoproliferativo, como ser una hiperplasia plasmocítica. En este contexto, y se rota el esquema inmunosupresor, suspende el micofenolato y la ciclosporina, y queda con sirolimus y corticoides, ya 4 años después del trasplante. Cuando cumple 18 años, el paciente se deriva para ser seguido en postrasplante en el Hospital Argerich, con una creatinina de 1,55 miligramos de decilitro y una proteinuria negativa. La creatinina comienza a aumentar. En el año 2015 tiene una creatinina de 2,9 y una proteinuria que ya empezaba a aumentar desde el año anterior, casi llegando al gramo de proteinuria en 24 horas. En este contexto se plantea realizar una biopsia de injerto, para lo cual, dentro del screening habitual, se realiza la determinación de anticuerpos antidonantes específicos, encontrando unos anticuerpos positivos de una intensidad elevada, que si bien eran de Q y no se sabe si son DCA, probablemente podrían asociarse por la correlación con los DR del donante. La biopsia es esta que tenemos acá, había 15 glomérulos, 3 estaban esclerosados, el grado de fibrosis y atrofia era significativo, 25%, no se encontraban, si bien no se realizó inmunofluorescencia, no había alteraciones a nivel del mesangio, pero lo que sí se ve es signos de rechazo como tubulitis e infiltrados en relación a la tubulitis. Con este resultado se realizan pulsos de corticoides, el paciente responde descendiendo la creatinina y manteniendo posteriormente esta creatinina entre 2 y 2,5. Llamativamente, posteriormente comienza a aumentar la proteinuria, inicia tratamiento conservador con enalapril. A medida que pasan los años, la creatinina empieza a aumentar. Piensen que para este momento ya iban 11 años de su trasplante, y con el 25% de fibrosis que teníamos en la biopsia del 2005, hasta que en el año 2019 requiere reingresar a diálisis. Es en ese contexto que nosotros lo conocemos acá en el hospital para evaluarse para un segundo trasplante.
Teníamos un paciente entonces en el cual teníamos una glomerulopatía por C3 de base, la cual en realidad llegamos al diagnóstico observando la biopsia que pudimos recabar de cuando tenía 2 meses de vida. Un paciente que estaba hipersensibilizado, con un panel elevado, que en su evolución de reingreso a diálisis no tenía intercurrencias infecciosas, solamente había requerido una paratiroidectomía. Lo que sí tenía como dato de color es que, sumado a las conclusiones de acceso de su ingreso a diálisis en el año 2004, en este reingreso a diálisis también seguían persistiendo estas oclusiones de accesos vasculares, que de hecho el paciente requiere actualmente un catéter permanente femoral. Ante estos datos, decidimos realizar una determinación digamos, de estudio funcional del complemento. Realizamos acá en el hospital determinación de C3 y C4, los cuales fueron normales. Lo que sí hicimos, y también gracias al laboratorio, fue la derivación de estos estudios que tenemos acá, que por suerte se pudieron derivar al Hospital Gutiérrez, que estamos pendientes de sus resultados. Entonces, lo que vamos a discutir ahora es, por un lado, si podemos interpretar que en el primer trasplante el paciente tuvo o no una recurrencia de su glomerulopatía por C3. Tenemos que estudiar las proteínas del complemento y la presencia de autoanticuerpos antes de este segundo trasplante. Si se requiere hacer o no un estudio genético antes de este segundo trasplante. Si este trasplante se aconseja que sea con donante vivo o cadavérico. Si una vez trasplantado tenemos que hacer biopsias de protocolo para diagnosticar precozmente si esta glomerulopatía puede recurrir. Si requerimos hacer algún tipo de profilaxis antes del trasplante con algún bloqueante del complemento. Y si en caso de recurrencia, qué conducta tenemos que tomar. Y por otro lado, qué esquema de inmunosupresión es aconsejable ante este segundo trasplante. Ahora voy a dar la palabra a Daniel para que haga la discusión de todas estas preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos hicimos nosotros, si esto se trataba de una recurrencia o teníamos una patología nueva agregada al paciente, ¿no? Y lo que vemos nosotros, que tiene a favor de recurrencia, fíjense ustedes, o sea, evidentemente tiene una biopsia de riñón nativo muy compatible, no es que tiene dominancia de C3, directamente tiene un C3 muy intenso y como único marcador, o sea que es muy compatible la biopsia que tenga una glomerulopatía por C3. Y lo otro que tenía a favor de que recurra, la alta tasa de recurrencia que tienen estas glomerulopatías, que están entre 60 o 70% a 90% para el, ¿sí? Así que bueno, uno la verdad esperaba que podía existir una recurrencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en contra? La biopsia. Fíjense que la biopsia, si bien lo que tenemos es glomérulos esclerosados, que es habitual encontrarlo en los pacientes trasplantados, y más creo que son los 10 años del trasplante, la biopsia, o sea, es un hallazgo común, ¿sí? Y el resto de los glomérulos están indemnes. ¿Puede pasar esto? ¿Puedo tener una C3 con glomérulos indemnes? Sí, al comienzo, las primeras semanas, los primeros meses de la glomerulopatía, que tengo de inmunofluorescencia. Pero este paciente ya tenía una evolución, la verdad que no parece, y que tenga una recurrencia después de 10 años, la verdad que, o sea, le iba un poquitito en contra. La biopsia, ¿qué tenía? Tenía elementos de cronicidad, pero ¿dónde? No en el glomérulo. Tenía algunos elementos de cronicidad en el intersticio. Tenía una fibrosis intersticial, atrofia tubular leves, menores del 25%, tenía inflamación tubo-intersticial compatible con un rechazo, ¿sí? Y lo que llamaba la atención, que era un paciente derivado de una creatinina de 1,6 y tenía mucho compromiso vascular en la biopsia. No sé si este chico era hipertenso, no sé si esos 5 años que tuvo ciclosporina incidieron, no sé si su falla renal crónica, pero sí hay una disociación entre lo que era el componente vascular, que tenía mucha fibrosis intimal, con lo que era el intersticio y con lo que era el glóbulo. Pero de arrimarme a algo, tengo que decir que si tiene algo agudo, algo inflamatorio, corresponde más a algo inmune que a una recurrencia de la enfermedad. Otra cosa que me ayudaba a pensar que tenía otra cosa y no una recurrencia, es un paciente subinmunosuprimido. Este paciente tenía antecedentes de una PTLD no destructiva, ¿sí? Por lo cual se le había cambiado de inmunosupresión, estuvo subinmunosuprimido, ¿sí? Y es un terreno factible como para que el paciente haga un rechazo. Además, cuando el paciente vino, no se preguntó, porque le pregunté, hablé con el médico tratante, ¿por qué no le cambiaron la inmunosupresión más después del diagnóstico de rechazo? Porque un rechazo está hablando de inmunosupresión insuficiente.
el diagnóstico de la PTL era no destructivo y tardío, ¿sí? Y yo tenía una patología proteinúrica con cambios crónicos en la biopsia, donde el sirolimus no era lo mejor para su proteinuria. Y la respuesta fue que le hicieron una carga viral nueva de control, él tenía cargas virales negativas, post tratamiento de rechazo, le hacen una carga viral que se positivizó y los asustó. ¿Sí? Yo no sé si la recurrencia o la reactivación de este virus me hubiese obligado a esta conducta. Quizás podía haber puesto un CNI. Una cosa distinta es una carga viral que se vuelve positiva en una primoinfección, en un paciente trasplantado, y otra cosa es una reactivación. Pero bueno, se habló con la gente de hematología y quedó así el paciente. Parte de sus evoluciones, probablemente, yo no sé si el paciente tuvo un rechazo mediado por células T córtico-resistente, pareció responder de entrada, pero la evolución posterior fue mala. Si tenía algún elemento crónico, creo que lo revisamos, no pude traer las fotos de la biopsia, creo que las tendré para el miércoles, pero había algo de inflamación en zonas de fibrosis intersticial y atrofia, o sea, como que había un componente crónico celular, y no puedo descartar, si bien la biopsia no es compatible, no puedo descartar que haya habido algún rechazo crónico mediado por anticuerpos, ¿sí? Pero parecería que la patología que yo llevo fue una patología autoinmune, más un fondo crónico que tenía, más el sirolimus, que pudo haber incrementado su proteinuria y su progresión. Y que no se cambió la inmunosupresión por esa carga viral positiva que hace. ¿Sí? Otros elementos que tengo en contra para pensar esto, generalmente la recurrencia de la C3 se ven en los primeros 2 años de vida. No siempre, puede aparecer más tarde, inclusive hay artículos que hablan a los 7, 9 años de recurrencia clínica, pero lo habitual es eso. Y lo otro habitual es que a los 10 años de trasplante, este paciente de un trasplante de 14 años, solo el 30%, vamos a ver en la diapo que viene, o sea, tienen este injerto con sobrevida. Así que, o sea, había unos cuantos elementos que me llevaban a sospechar que es difícil una recurrencia y que esto fue una evolución de un trasplante de 14 años en un paciente que estuvo inmunosuprimido. O decir, concluyendo, si bien la biopsia del injerto fue incompleta porque no se le hizo inmunofluorescencia, en nuestros servicios, algo que no diga el patólogo, no se hace en forma sistemática inmunofluorescencia para C3 e inmunoglobulina por una cuestión de gestión del servicio de patología. Hay que informarles que uno quiere y bueno, nos quedamos sin inmunofluorescencia para complemento y para inmunoglobulina, ¿sí? Pero si bien le falta eso, no tiene las características por óptica para hacer una C3 ni tampoco en su evolución. Esta es la diapositiva que les quiero mostrar. Fíjense la sobrevida del trasplante, ¿sí? A 1 año de estos donantes cadavéricos, estos donantes vivos, estos C3, más o menos es parecida. A 5 años ya empieza a desprenderse, parecidas la del cadavérico y la del vivo, pero fíjense que hay diferencias significativas, 70% en la C3, y a los 10 años marcadamente diferente, 70% para el cadavérico, 80% para el vivo, y no llega al 30% de la C3. ¿Sí? O sea que evidentemente nuestro paciente no tenía un cuadro histológico, si bien le falta la influencia compatible, tenía un background como para sospechar que tenía un compromiso por una respuesta al inmune contra el injerto, ¿sí? Y no tenía una evolución clínica característica. No puedo descartarlo, pero no parece. ¿Qué hubieses encontrado, qué hubieses esperado encontrar en la fluorescencia vos para poder volcarte más a una recurrencia o no? Por ejemplo, en un paciente que está con una caída de filtrado, con un rechazo crónico puede tener atrapamiento de distinta inmunoglobulina, hubieses preferido un predominante C3, o ¿qué es lo que hubiese esperado? ¿Qué es lo que hubiese encontrado? No, o sea, lo ideal sería encontrar un predominante C3. Sí. El problema es que muchas veces el C3 que se tiñe es el C3C y el depósito es de C3D y muchas veces no tenés esa dominancia. O sea que hay C3 sin dominancia de C3, o sea, tienen el mismo valor, la misma intensidad que las inmunoglobulinas o menos que las inmunoglobulinas. Porque lo que nosotros pintamos no es lo que se deposita. Nos puede pasar eso. O sea, me hubiese ayudado. El resto, veía. Yo tengo mucha evolución del paciente. Yo no esperaría encontrar algo en la óptica, ¿sí? Sí. Y realmente la óptica la revisamos y no había nada. O sea que es llamativo que no tenga por lo menos una proliferación mesangial que se dé en los primeros estadios, ¿sí? Que quiero llamar la atención. O sea, que es algo que me encuentre con
con una inmunofluorescencia como la biopsia del riñón nativo, es muy difícil inclinarme a una recurrencia. Igual me costó mucho, porque es mucha la recurrencia. Es mucha la recurrencia. Es un 70% para arriba, 70% al 90%. Me costó mucho creer que no había una recurrencia. ¿Sí? Bien. Bueno, la segunda pregunta es si a estos pacientes hay que hacer autoanticuerpos o si hay que estudiarle el complemento. ¿Sí? Generalmente uno le estudia la función del complemento con el CT50, la P50. Uno estudia las dos vías de la C3 convertasa con los productos de degradación de C3 y la C5 convertasa viendo el complejo terminal de raquel de membrana. ¿Sí? Uno estudia las proteínas del complemento y también estudia autoanticuerpos. Y bueno, lo que vemos en este trabajo, fíjense, se evaluaron 10 pacientes y 7 de los 10 tenían autoanticuerpos. O sea que es frecuente encontrar los autoanticuerpos. ¿Sí? Así que uno tendría que pedirlos. Ahora, esos anticuerpos, a mí, estos anticuerpos que yo encontré, ¿me cambian en algo la conducta? Que es lo que siempre te pregunto a vos. Creo que hay que pedir los autoanticuerpos y creo que hay que estudiar el complemento. Algunos dicen que los pacientes que están activos con bajos C3 o con autoanticuerpos que tienen C3 nefrítico positivo o un C5 nefrítico positivo, tendría uno que esperar el trasplante. Eso está muy discutido. Otra de las cosas que me ofrece estudiar el complemento es, si yo veo que predominan los productos de degradación del C3, es menos factible que tengan respuesta al eculizumab. En cambio, cuando lo que está más activado es la vía de la C5 convertasa, ¿sí? Si tengo predominio del complejo terminal de membrana, es más probable, de acuerdo a algunos artículos, que tenga alguna respuesta. O sea que sirve el autoanticuerpo, podría considerarlo. Yo no suspendería un trasplante porque el paciente tenga un autoanticuerpo positivo, pero eso me sirve para considerarlo, para que lo considere en el protocolo de inmunosupresión que haga. Y me sirve inclusive para ver, en el caso de que tenga que hacer tratamiento, cuál es la vía más afectada, si la de C3 o la de C5 convertersa, y tomar una decisión de tratamiento. Bueno, pero como ven ahí, o sea, ni C3, generalmente en los trabajos, ni C3 nefrítico, ni nada, sirvió como factor pronóstico para avisarme de una recurrencia. ¿Sí? Bueno, la presencia de anticuerpos, proteínas, productos de degradación de complemento pueden ser frecuentes si su valor como factor de riesgo y toma de decisiones de trasplante es inicial, que es lo que hay. La otra pregunta es, ¿tengo que hacer un estudio genético pre-trasplante a este paciente? ¿Sí? Y bueno, este es un trabajo, fíjense, de también los mismos 10 pacientes, 3 tenían estudios genéticos positivos, de los cuales uno era una variante inicial. ¿Sí? Entonces uno dice, en este tipo de pacientes, donde generalmente la incidencia de una mutación, tanto para glomerulonephritis por C3 como para una enfermedad por depósitos densos, es del 20%, uno ya duda si tiene que arrancar con usted. Y hay algo peor todavía, la correlación genofenotípica en estos no está bien determinada. Ni tampoco está determinada bien la clasificación de genes de una variante, como lo vimos recientemente, la clasificación de los genes en variantes específicas, o sea, de significancia patológica, benigna o incierta, tampoco está tan clara en estos pacientes. Entonces tengo bajo porcentaje de mutación, y cuando tengo una mutación tengo muchas dificultades para interpretarlas, desde los genos fenotípicos. Entonces, yo la mutación, quizás como para pretrasplante, ¿sí? No me parece aportar mucho, pero sí, si tengo una recurrencia, me puede ayudar porque favorece, el encontrar una mutación me favorece y me justifica más el tratamiento de bloqueo del complejo. La otra pregunta era, de trasplantarlo, ¿no? Si el paciente hubiese tenido una recurrencia, ¿lo tendría que hacer con donante vivo? Y la pregunta de siempre, va a depender del riesgo de la recurrencia y que pierda el injerto versus el beneficio de trasplantarse en corto plazo, evitar la lista de espera y tener un órgano más sólido. ¿Sí? Otra de las preguntas. Supónganse que este es un paciente que tuvo 14 años. Yo no tengo que ser con perfiladas, no parecería haber no tenido recurrencia de su primer trasplante. En todo caso, si yo tengo dudas de una recurrencia de segundo trasplante, le puedo ofrecer
biopsias de protocolo. ¿Por qué? Primero hay una axioma nuestra. Todo lo glomerulonefritis recurrente cuando se trasplanta tiene que tener una biopsia de protocolo para el diagnóstico precoz. Porque cuanto más precoz el diagnóstico, más precoz el tratamiento y más exitoso va a ser. Para que vean que no miento, este trabajo, fíjense que todos los pacientes, fíjense, son 7 pacientes tratados con eculizumab, 4 respondieron y los 3 que no respondieron recibieron tratamiento con eculizumab después de los 6 meses. ¿Sí? Como que en este trabajo el tratamiento precoz con eculizumab resultó en respuesta. Y por último, tengo este otro trabajo, fíjense, son 14 pacientes diagnosticados de glomerulonefritis por C3 que recurrieron. En 4 el diagnóstico se hizo por biopsia de protocolo y en 10 se hizo por biopsia por indicación clínica. Fíjense que los 4 que se de forma precoz por biopsia de protocolo todavía quedan bien funcionantes. Y los que fue por indicación clínica, que muchos estaban avanzados, 7 de los 10 perdieron esterilidad. ¿Sí? Entonces, los pacientes diagnosticados por biopsia de protocolo, ¿sí? Más precozmente tienen mejor pronóstico y permiten diagnóstico más temprano que puede beneficiar del tratamiento. ¿Sí? Bien, fundamentalmente en aquellos que necesitan bloqueo del complemento, ese es donde estaba dirigido este trabajo. Bueno, la otra pregunta que nos hicimos es, ¿debe recibir perfiles de trasplante con algún bloqueador del complemento en caso de recurrencia de C3? ¿Qué conducta tomar? ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros. Y bueno, fíjense, este es el trabajo también de nuevo, son 7 pacientes con recurrentes, este es el trabajo más grande de los reportados. Después tengo metaanálisis, pero los metaanálisis casi todos se basan en este trabajo. Este trabajo es el que tiene más pacientes tratados. Fíjense que son 7. No voy a llegar a conclusiones. 4 habían respondido. ¿Sí? Este es un metaanálisis de 12 trabajos, ¿sí? Que junta 25 pacientes, fíjense, 18 tenían enfermedad por depósitos densos, 8 por una glomerulonefritis por C3 y 4 no estaban especificados. Fíjense, 76% de los pacientes respondieron. La respuesta, si bien no fue significativa, fue mayor en aquellos que tienen glomerulonefritis por C3 que en aquellos que tienen enfermedad por depósitos. O sea que parecería, si bien no es la panacea, no es mejor, parecería que hubiese algo de respuesta al bloqueo del complemento. Si bien este trabajo tiene 25 pacientes y el trabajo más grande que está incorporado es el anterior, que tenía 7 pacientes. Este es otro trabajo, que acá es una bolsa. Agarraron todos los C3 recurrentes y bueno, vamos a ver qué pasó con los que tratamos con algo. ¿Sí? ¿Y qué sale? Algo es eculizumab, aféresis, rituximab. A ver cómo nos fue. ¿Sí? Juntaron 122 pacientes, ¿sí? Fíjense que 56 pacientes respondieron y que recibieron tratamiento y 66. Y se fijaron. ¿Qué respuesta tuvieron? Fíjense, los que tuvieron C3, una glomerulopatía por C3, el global, esto abarca la glomerulopatía por C3 y la enfermedad por depósitos densos, la pérdida del trasplante fue del 33% versus aquellos que hicieron plasmaféresis, que fue el 42%, y aquellos que hicieron rituximab, que fue el 81%. En la glomerulopatía por C3 inclusive fue menor, como está descrito, la pérdida del 22% contra un 56% y un 70%. Y en depósitos densos la pérdida con eculizumab fue del 53% y no estaba identificado bien el porcentaje para aquellos que hicieron aféresis y rituximab. Estos pacientes tratados eran pacientes, ¿sí?, con enfermedad más severa. 100% tenían AKI o tenían proteinuria bastante significativa. Versus un grupo control, que son los 6 que no fueron tratados, que tenían enfermedad que estaba estable o tenían menos compromiso. Solo el 17% de este grupo tenían insuficiencia renal aguda, tenían proteinuria. Y fíjense que la pérdida del trasplante en estos pacientes que supuestamente tenían una enfermedad menos severa fue mayor que en aquellos que fueron tratados, ¿sí? Como para considerar. Así que bueno, las respuestas a la eculizumab en las recaídas clínicas es variable, los resultados de metaanálisis son alentadores, pero tienen un bajo número de pacientes. No pasa en total de 20 a 25 pacientes, todos los metaanálisis que uno puede hacer, tratados por eculizumab. El tratamiento profiláctico de trasplante con bloqueo complemento es más incierto aún. O sea que ya nadie, si bien es incierto el tratamiento de la recaída clínica, el de la profilaxis es mucho más incierto. Bien. Y lo otro es que esquema de inmunosupresión se aconseja para el segundo trasplante y todos van a pensar que va a estar dirigido a una recurrencia. Y no, o sea, el esquema de inmunosupresor de este paciente va a depender de sus antecedentes de la PTLD, ¿sí? Y muchos tienen
temor de hacer un segundo trasplante en la PTLD, pero fíjense ustedes, este trabajo, si es una revisión francesa la más grande, 52 pacientes, el tiempo medio de la PTLD del trasplante fue de 100 meses, ¿sí? Fíjense que el 92% de los pacientes recibió inducción, la mayoría fue con un bloqueante de la interleuquina 2, ¿sí? El 65%, el 35% con timoglobulina, y un pequeño porcentaje recibió rituximab, seguramente como profilaxis o porque está hipersensibilizado, como el paciente de ustedes. Fíjense que el esquema de mantenimiento más frecuente, cosa que hicimos nosotros, fue CNI con bicofenolatos y esteroides. Y dentro del CNI el más común fue el tacrolimus, ¿sí? 62%. O sea que se trasplantaron como si no tuvieran el antecedente de su PTLD. Y fíjense esto, el seguimiento fue a 100 meses, solo uno de los 52 pacientes, ¿sí? Después un 2% tuvo recurrencia. Si nosotros consideramos que en el primer trasplante la incidencia de PTLD está entre el 1 y el 2%, más cerca del 1%, o sea, no hubo tanto incremento, ¿no? Y que después de un año de enfermedad libre de la PTLD, o sea, el paciente puede trasplantar. En concreto creo que no tuvo una enfermedad, recurrente, creo que fue todo patología de su injerto, fundamentalmente tipo inmune, ¿sí? Creo que se puede trasplantar perfectamente con un donante vivo, no hay ninguna contraindicación, si lo tuviese. Está bien el estudio de los anticuerpos, de los autoanticuerpos, pero en el momento inicial no me va a definir conducta, no voy a retrasar el trasplante porque encuentre algún autoanticuerpo o un C3 bajo o algún producto de doblado de C3. Quizás me sirva un poquitito conocer las vías de la C3 convertasa y C5 convertasa como para definir el tratamiento, si voy más hacia la inmunosupresión o si tengo que utilizar un bloqueante de complemento más inicial, si tengo compromiso de la C3 convertasa, que si tengo compromiso de la C5, ¿sí? No había ningún tipo de profilaxis específica para enfermedad recurrente. Se podrían hacer biopsias de protocolo, no me pregunten el esquema, pero supuestamente como la recurrencia es mayor en los primeros 2 años, creo que tiene que tener un tiempo cero, una biopsia a los 4, 8, 12 meses, o sea, 4 en el primer año, y como mínimo de segundo año otras 2, y después veremos, ¿sí? Porque la biopsia de protocolo me da un diagnóstico precoz y eso me enseñó que cuanto precoz el diagnóstico, precoz el tratamiento y más posibilidades de respuesta tengo, especialmente con bloqueadores del complemento, ¿sí? Y ante la recaída, no dudaría en pedir un estudio genético y es muy probable que se hiciera tratamiento con eculizumab, considerando que no tengo evidencia, tengo metaanálisis con poca gente, pero que son alentadores y que el esquema de inmunosupresión del paciente lo adecuaría más que nada a su antecedente de la PTLD, y que si está libre de enfermedad y está de acuerdo con la hematóloga, no tendría grandes inconvenientes en utilizar los esquemas habituales que tenemos nosotros, hasta es más, con timo, y yo no sé si tendría que utilizar Ritu como profilaxis de la PTLD y aparte por la hipersensibilización del paciente. Agregarle el esquema. Eso ya es de cada centro y cada uno lo discutirá la receta que tiene para sus pacientes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien ustedes qué pensaban, digamos, coincidir con la impresión de...? En realidad, lo complejo de este paciente es que tanto en su historia como actualmente tiene varios factores a tener en cuenta: la glomerulopatía, la PTLD y la hipersensibilidad. Entonces, estas 3 cosas hacen que uno, para plantear un segundo trasplante, no pueda decir una sola respuesta como tratamiento de inmunosupresor. Puntualmente el paciente se ofrecieron alguien de la familia como donantes. Ante eso surgió la consulta y surgió si ameritaba o no tener ese estudio genético para tener esa respuesta, lo cual me parece fantástica la apreciación y coincido. Y lo otro que surge bastante en estos pacientes, por eso también lo puse en la presentación, es el tema de la trombosis de los accesos vasculares. Es algo que desde los centros de diálisis también nos lo consultan, y surge como si podría representar o no algún grado de relación con estas patologías del complemento, que sabemos que tienen relación, pero que nunca hay nada demasiado en asociación. Un daño vascular que claro. injerto, que era muy severo, que aparentemente no
positivo, si uno quiere ir en esa línea. Una pregunta para los pediatras: ¿con qué frecuencia un síndrome de Frontus congénito se da por una neuropatía por síndrome? Yo no lo sé desde el lado de los adultos. Y no es una de las clásicas neuropatías de Frontus congénito, siempre teniendo en cuenta que es una entidad que se conoce hace 15 años. Que justo este paciente, informado por Graciela Rosa, parecería esos típicos casos que Servet en el Necker en el 2007 publicó porque eran C3, como dijo Daniel, no dominantes, sino exclusivos, o sea que eran pacientes muy seleccionados y eran los que más se asociaban a mutaciones vinculadas a los que presentan el síndrome epidémico típico. O sea, con qué frecuencia ustedes han visto o han leído. Yo te cuento, para que tengan un poquito la idea, si vos agarras 100 pacientes con síndrome nefrótico, generalmente se meten en la infancia, el 85-90% son córticos sensibles y es un cambio mínimo, los cuales ellos no tienen requerimiento de biopsia. Un paciente, el resto que te queda, el otro 10%, como Martín nos decimos, que es un córtico dependiente. Te estoy preguntando, No, son menores congénitos. de un año. Estamos en los 2 meses. No en la infancia, sino, lo cual me parece más raro todavía. Sí. Lo más frecuente los primeros 3 meses es el finlandés. O la forma O proliferación mesangianicosa, con mutaciones asociadas, WT1, LPHC1, planefrina y un montón de fosfolipasa también, pero esos son nunca los escuché ni los vi. Por eso esa es la pregunta. Y en ese Uno contexto empieza tampoco a es dudar, muy digamos, genético. sobre el carácter de la neurología. Hay una cosa que me llama a mí la atención. Bueno, ¿Por qué empezó tan por temprano? esto me hago esa Depósitos pregunta. densos lo ves temprano. Porque hay una posibilidad. Yo dije que no hay eso. Quizás, pero yo tengo mi duda. Quizás uno pueda hacer estudios genéticos de un solo. De la diacíclica y el finasterus. La diacíclica y el finasterus para esta tiene presentación antes del año de vida. O da su o da una neuronal relativa. Generalmente es IgM y C3, pero bueno, no es tan dominante de comentar, pero es aconsejable, muchos aconsejan, no sé, por ejemplo, si en algún momento los estudios genéticos. A nosotros la diacíclica y la sí, porque no sabía, ya sabemos que no recurre, nos daría mucha tranquilidad. Bueno, por lo menos es lo que dice. Es lo que dice. En cuanto a recurrencia, nos tranquilizaría desde el punto de vista tuyo, o sea, que el paciente está en los accesos, o sea, no es común, o sea, es más frecuente uno no solo. Tiene un background de inmunidad, tiene un background muy importante y importante verlo. Sería interesante hacer un estudio procoagulante porque, o sea, no sea cosa que se nos tape la dosis. Bueno, Eso primera para uno hicieron que para sería los 9 años de la índice de trombosis en las víctimas, de los pacientes menores de 10 años. Pero ahora también. Libre y por todas Ahora también. En todos los pacientes con síndrome nefrótico menor de una indicación precisa de estudio genético. Y este chico estuvo documentado el síndrome nefrótico, de hecho estuvo tratado, independientemente de la biopsia, estuvo tratado y respondió, pero igualmente amerita hacer un estudio genético. Bueno, perfecto. Por eso, por el síndrome nefrótico, no hablo por... Sí, claro. Pero bueno, yo... Lo que pasa es que acá estás agregando, o sea, vos haces estudios nefróticos donde agregas la GLO4, agregas todas las proteínas, o sea, agregas todas las proteínas del podocito, todo. Esto es estudio genético dirigido a mutaciones de factores de complemento. También, pero se puede hacer. Sí, o sea, yo creo que eso no se hace falta ahora. Igual, yo decía, el porcentaje de los pacientes es bajísimo. Lo que más se ve es el finlandés o mutaciones de WT1. Yo por digo, yo no tenía escuchado siempre, ahí es una patología realmente nueva, como una presentación en los primeros 2 meses, donde no solamente tenía, por la descripción de Graciela, no solamente tenía en mesangio, sino en algo en paredes capilares también, sino si bien no tenía conformación de doble contorno y mucho menos las cintas negras del TDD. Pero porque lo biopsiaron al toque, eso por es eso, diciendo que es una biopsia casi si el le da nacimiento tiempo, del paciente. seguro tiene. Bueno, perfecto. Y yo creo que ahí llamativamente no reaparece en el trasplante. se solapó con el tema de la sepsis urinaria, Eso también. pero la Ese es retina el y principal elemento para sospechar Que hay algo que no que encaja. no encaja, es porque es muy raro la C3 En 15 años de seguimiento. Es muy raro. ¿Sí?
Pero salvo que justo recurrió en el momento, o sea, también la biopsia del trasplante tiene el problema de la biopsia de los viejos y los diabéticos, entonces algo de fondo. Entonces, ver lo nuevo que te aparece, la glomerulonefritis, todo, sobre un background de un trasplante de 10 años, o de un diabético, o de un partenón, o sea, es más difícil de distinguir. Salvo que sobre ese background recién comenzaba la glomerulopatía y capaz que hay una fluorescencia resolutiva de lo que vos tenés preguntado, pero no lo creo. Y desde el punto de vista fisiopatológico, muchas veces nos pasan pacientes de otro grupo etario, que desde el punto de vista, digamos, histológico, por ejemplo, de inmunofluorescencia y óptica, se nos hace muy difícil la diferenciación con un fenómeno de posinfección. Independientemente, más allá de pos estreptotóxica, este paciente está infectado, digamos, sería una nueva hipótesis de que no sea un depósito, de una infección sistémica que dominó C3, que es el patrón que sabemos ver, tal vez sabemos también de que no sé si tenía 8 segundo cubo en ese momento, hice 4. En 1995 yo no sé si decir hacía todas las fracciones del complemento. Casi puro. Es muy puro, pero bueno, hay algunas formas positivas que a veces queda solo eso y en lo último se va. Si querés pensaría que un sector activo va a tardar 10 años. Después se toda su vida. Nosotros tuvimos dos, la salida a los 5 años. A los 5 A los 5 años de los 5 años de trasplante. Pero ojo, tampoco es pura. O sea, aparte de la recurrencia, la progresión de la C3, hubo rechazos, considera eso que, pero las dos perdimos 2 C3 y las dos las perdimos los 5 años. 5 años. Es más, y las membranas proliferativas que tuve con los complejos tampoco tuve muchas sobrevidas. Pero de las C3 me acuerdo que tuve 2. ¿Y lo volviste a trasplantar? Están estudiándose. Por lo menos no tengo en el hospital. No sé si En general te empiezan con proteinuria leve y estas 12-3 arrancaron con una sineprótica interesante. La creatinina y 2 de proteinuria para arriba se sostuvo. No se fueron inmediatamente al objetivo, pero arrancaron con una proteinuria interesante, esas 12-3. Y que en una no teníamos antecedentes de cuál fue su glomerulopatía. La otra sí. Bueno, las dos cuando la entrevisto. Nosotros tenemos un seguimiento de 3 positivo, lo habíamos comentado en la reunión anterior, antes de la pandemia, que las películas están aceptadas. Pero bueno, es más, una creo que había comentado para ver si podíamos hacerlo. No tuvimos posibilidades porque estuvo genético de social y mirá, histológicamente ni clínica ni histológicamente parece, no puedo descartarlo 100%, pero realmente no parece. Digo, o sea, que podríamos discutir, esperar la recaída de forma clínica o seguir las biopsias de protocolo, depende de las características de tus síntomas. El tema de los linfocitos, el tema del tumor linfoproliferativo, ¿se vieron si eran marcadores de CD20 o no? Porque quizás si son marcadores, ahí sí estaría bueno. Eso se estudió, eso fue negado. Se trata en 2004 y en el 2009 negado. No, quizás ahora estaría pero aparte bueno. de una forma no efectiva, yo no sé, generalmente, ¿cómo puede ser que si vos tenés un paciente que creció, que tiene más de 5 años del episodio, que fue más de 5 años del episodio, que tiene rechazo, una exposición inmunosuprimido, te viene una carga viral positiva, que es una reinfección, y vos no la tratás, y ahora sí lo tratás, más ahora lo retrasplantas, con más inmunosupresión, todo eso no me queda muy claro. Yo creo que mínimo el paciente habría que algo más fuerte. Pasó inmunosuprimido, el rechazo lo tenía, nadie lo discutir, el rechazo celular, o sea, mediado por células reactivas, lo tenía, eso nadie lo puede discutir, y hablando de independientemente de cómo quieras interpretar el discurso y aparece.
Pero eso que está ahí, creo que esa era la conducta, pero bueno, nos asustó la carga viral. Bueno, quizás vieron que tenía bastante componente crónico, prefirieron no tirarle con todas. Quedarse un poco más corto. Y eso de haber incidido, pero después la progresión que hace bastante y habla a favor de un rechazo instalado. Pero después de dejar de ligera, los 10 años de diálisis, también todo lo que puede hablar de una forma, y sí, ahora pensar por ahí en el genético teniendo en cuenta el córtico, o sea, no como panel de complementos, sino que Los dos podés pedir. pero no, te pregunto ya hacia algo más pediátrico. Si uno ahora haría un estudio genético pensando en ese córtico resistente de infancia, de la creatinina. En ese caso sí nos modificaría la conducta en cuanto al trasplante vivo. Y según la mutación, si ya es una mutación, según qué mutación, algunas tienen mayor riesgo de recurrencia, ¿sí? Otras no. Las mutaciones, la mayoría se trasplanta y no salvo algunas que de significado clínico incierto no te puedes arriesgar a trasplantarlo y no hacer ningún tratamiento o estar en expectativa. Pero los que tienen mutación, generalmente la mayoría no recurren. Sería bueno encontrar una mutación. Claro. Claro. Bueno, pero la mayoría no recurre, pero no sabemos. Mutación patogénica. Pero también es un... Que le recurrió. Siempre tenés que estar alerta. Estamos ampliando el conocimiento. Vamos a hacer cuál de tipo de el trópico córtico resistente y el ácido genético para determinar a ver si veamos cómo responden con el genético y sin genético positivo. En general, encontrar un genético con un genético es bastante bueno. Es importante convencer a las organizaciones de la importancia, y sobre todo en estos pacientes, no cualquiera, de los estudios genéticos de trasplante, pero la única forma de saber qué es lo que estamos haciendo, si no, no vamos a tiempo. Eso debería ser parte del pretrasplante, obviamente optativo para algunos casos, que debería estar contemplado. Me llama mucho la atención de la parte pediátrica del adulto la cantidad de causas inciertas que llegan sin ser nada. Los pacientes que ingresan a diálisis los registros de diálisis, el 90% no tienen biopsia renal. Te dicen que el 50% son diabéticos, que hay la segunda causa de la nefroangiosclerosis y la tercera, por fin asumido, es la enfermedad renal de causa desconocida. Pero en realidad lo que son nefroangiosclerosis y diabetes también son desconocidas. No es un paciente diabético que se da diálisis, no necesariamente por la enfermedad diabética, a ninguno de esos pacientes se biopsia. Y lo que son nefroangiosclerosis es un título que alguien le pone porque el paciente estuvo hipertenso y el paciente que se da diálisis no tiene hipertensión, por lo menos por sobrecarga. Entonces, como clasificamos los nefrólogos a los pacientes que se dan diálisis, es una cosa que tenemos que revisar, no solo en Argentina, que nosotros tenemos que tratar de ver estos números y ver cómo mejoramos esto, digo, ampliando el conocimiento. Totalmente diferente a la cuando vos pedís el diagnóstico de la gran mayoría de los pacientes, y bueno, lo que sigue la malformación congénita, el VIH es una causa muy frecuente y es evidente. Alguna neuropatía, alguna nefrótico, tenemos probabilidad y ya te llegan. En los adultos es totalmente Estamos ampliando mucho el estudio político. Bueno, gracias a todos, gracias a todos por venir. Si quieren pasar, hay unos sauchitos muy bien dispuestos así. Bueno, gracias por la invitación de Muchas gracias.